Muy buen día, estimados estudiantes. Hasta ahora nos ha tocado revisar el análisis y el estudio de temas genéricos, ¿no? Genéricos e importantes dentro del derecho. Hemos empezado revisando las diferencias entre un sistema anglosajón y un sistema romano-germánico, ¿verdad? Y nosotros veíamos que nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico, en general tiene mayor influencia del sistema romano-germánico. Van a ver que también hay alguna influencia del sistema anglosajón, pero eso lo van a ir revisando en otras asignaturas. Mm, Hemos visto que una de las diferencias entre estos dos sistemas es la teoría de los hechos y actos jurídicos. Decíamos que un hecho jurídico es todo evento, suceso o acontecimiento que se da en la vida real y que va a generar, puede producirse por el hombre o por la naturaleza y va a generar efectos jurídicos que van a ser de crear, modificar o extinguir una situación jurídica, ¿verdad? Nosotros entonces analizábamos aquello y realizábamos algunas distinciones entre lo que es el hecho jurídico, el acto jurídico y también el negocio jurídico. Veíamos que el acto jurídico es una especie dentro del hecho jurídico porque se va a tratar de un suceso, un acontecimiento generado por la voluntad del hombre, ¿no? Y esta voluntad del hombre puede generar efectos jurídicos, pero dentro del acto jurídico también encontramos al negocio jurídico y decíamos que la misma voluntad en el negocio jurídico ya puede autorregular a las personas, ¿no? Las personas mediante el negocio jurídico autorregulamos nuestras relaciones y decidimos cómo se van a desarrollar. Esto era sumamente importante que nosotros lo estudiemos y que realicemos las distinciones necesarias, pues pues cuando nosotros tratemos la responsabilidad, vamos a ver que estamos dentro de algunos actos jurídicos que se dan y también dentro de algunos hechos jurídicos. También se da dentro del negocio jurídico, ojo, entonces es importante tomar en cuenta esto. Posteriormente, estimados estudiantes, hemos revisado algunas generalidades sobre el derecho y veíamos cómo es que a lo largo de la historia se ha ido dividiendo el derecho, ¿no? En derecho público y derecho privado y veíamos cuáles eran los criterios para diferenciar estos. Veíamos además que el derecho público y el derecho privado posteriormente se ven, ¿cómo diríamos?, modificados y se aumenta además una categoría que es el derecho social, ¿no? Hay entonces otra clasificación ahí, derecho público, privado y social. Finalmente teníamos una perspectiva que nos da el señor Hans Kelsen y nos dice, no, no debería haber esta división entre derecho público y privado. Esto lo hemos visto con la finalidad de comprender o acercarnos a las diferentes ramas del derecho, ¿no? Y además por el hecho de que la teoría de la responsabilidad es transversal y va a presentarse en todos estos ámbitos del derecho. Obviamente, yo les hago una precisión previa, la responsabilidad no es lo único que se trata en el derecho, es decir, en el derecho hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? La responsabilidad se va a dar ante la infracción de una norma, estimados estudiantes. La norma nos va a establecer ciertas conductas que debemos desempeñar y si nosotros rompemos esa norma, surge la responsabilidad que nos va a vincular a la consecuencia jurídica. Pero no todo es responsabilidad en el derecho, es decir, no todo el rato estamos rompiendo normas, ¿no? El derecho también va a regular conductas que son totalmente legales. Por ejemplo, el hecho de que un trabajador tenga que recibir su salario no es responsabilidad como tal dentro del derecho, ¿no? Es una obligación que surge entre el empleador y el empleado. Entonces es una relación jurídica totalmente legal, no se está rompiendo ninguna norma, ¿no? Ahora sí se rompe cuando uno no le paga, ¿no? Y ahí podrían surgir ciertas consecuencias. Después, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, contratos de compra-venta, permuta, todo eso es muy legal. Es decir, el momento que yo celebro, por ejemplo, con Edilson, un contrato de compra-venta, él me dice, le vendo mi casa, y yo digo, excelente, quedaremos en que yo te pago de aquí a un mes la mitad y dentro de 2 meses la otra mitad. Y listo, ¿no? Entonces, eso no genera responsabilidad siempre y cuando yo cumpla. El momento que yo incumpla, sí le voy a generar un daño y voy a romper la norma, ¿no? Voy a romper la norma y ahí surge la responsabilidad. Entonces, vamos a ir analizando el día de hoy a qué nos referimos con responsabilidad. La responsabilidad,
genera relaciones jurídicas. Por eso es que nosotros hemos estudiado la relación jurídica, ¿recuerdan? Veíamos que dentro de las relaciones jurídicas nosotros encontramos mmm, sujetos, nosotros encontramos también un objeto y encontramos la relación jurídica propiamente dicha. Encontramos sujetos dentro de los cuales encontramos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que puede exigir una conducta o la entrega de un bien del sujeto pasivo, y el sujeto pasivo es aquel que tiene que realizar esa conducta o tiene que entregar ese bien al sujeto activo. El objeto es esa prerrogativa, es ese derecho que se tiene que desarrollar, ¿no? Y tenemos la relación jurídica, que es justamente una disposición establecida por la norma jurídica que va a vincular a estas dos personas. Porque si no hay eso, ustedes ya han visto que no estamos ante sucesos que se den en el mundo jurídico, ¿no? Para que un suceso de la vida real tenga trascendencia en el mundo jurídico, tiene que estar previsto por la norma, ¿no ve? Son aspectos entonces que hemos ido estudiando. Ingresemos entonces al tema de la responsabilidad, con algunas advertencias previas. Responsabilidad, estimados estudiantes, tiene muchos significados, pero en el derecho nosotros vamos a tratar de precisar a qué nos referimos con responsabilidad. Cuando ustedes vayan avanzando nuestra asignatura y la carrera en general, ustedes van a ir estudiando que ciertos términos que en la vida cotidiana tenían un significado para nosotros, tienen un significado diferente y más preciso en el derecho, ¿no ve? Así como los médicos tienen su propio lenguaje técnico para referirse a ciertas enfermedades, así como los bioquímicos también tienen cierto lenguaje técnico para referirse a ciertos compuestos, los abogados también tenemos nuestro lenguaje técnico. Entonces, persona, por ejemplo, no va a ser el mismo significado que le dé una persona de a pie a esta palabra, ¿no? Persona dentro del derecho es aquel sujeto que puede tener derechos y obligaciones, susceptible de tener esta cualidad de tener derechos y obligaciones, ¿no? Patrimonio, por ejemplo. Patrimonio en nuestro diario hablar, en nuestro diario vivir, es considerado como riqueza, ¿no? Como riqueza. Cuando alguien dice, tengo este patrimonio o mi patrimonio, uno lo interpreta como si fuera la riqueza. Pero nosotros vamos a ver que el patrimonio tiene otro significado en el mundo del derecho. Estos son ejemplos que estoy dando, ¿no? De que hay un lenguaje técnico en el derecho y al menos el Código Civil Alemán de 1900 y los teóricos que han acompañado a este desarrollo y que también han tratado de estudiarlo, han influido mucho en este lenguaje técnico que tenemos los abogados. Por eso, quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros hablamos de responsabilidad, vamos a buscar su significado jurídico, ¿no? Esa es una precisión, eso es un aspecto a tomar en cuenta. Entonces, veamos lo siguiente. El concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, es utilizado en el lenguaje cotidiano de diferentes maneras, ¿no? Así tenemos expresiones como la siguiente: el Estado es responsable de nuestra situación económica. Si ustedes ven esta afirmación, lo que estamos viendo es una relación de causa y efecto, ¿no? Estamos diciendo el Estado es causante de nuestra situación económica, es decir, que por el Estado estamos como estamos, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, responsabilidad puede tener ese significado. Ese puede ser uno de los significados de responsabilidad. Tenemos otro ejemplo. Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. Si bien acá también hablamos de causante, nosotros en este punto, si se dan cuenta, no nos estamos refiriendo solo a causante, sino también hay algo de reproche acá. Es decir, lo que se está diciendo en otras palabras es lo siguiente: Pepito considera que su mujer fue culpable de su divorcio. ¿Me entienden? Ya no estamos solo ante un causante, es decir, ya no estamos solo ante la causa y efecto, sino que además estamos diciendo que la mujer ha hecho algo malo, ¿me entienden? Una especie de reproche. Por eso es que hablamos de culpable. Se analiza el actuar de la mujer en este caso, en esta afirmación, más o menos. ¿Se entiende esa diferencia? Hay entonces una primera diferencia, ¿no? Causante no es lo mismo que culpable. Causante va a ser aquel que
implique o, bueno, sea el antecedente necesario de un hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, uno tiene una herida porque se ha chocado con un mueble. Entonces, esa es la causa, ¿no? Si se dan cuenta, causa-efecto. Me choco con el mueble, tengo una herida en el tobillo, imaginemos. Pero también hay el significado de responsabilidad, o también encontramos que responsabilidad implica un reproche, ¿no? Eh, ya hablamos de culpables, ¿no? Por ejemplo, el momento que les dicen, imaginemos, un estudiante reprueba una materia y los padres le dicen, tú has sido el culpable de esto. Obviamente sí se están refiriendo a que es causante, pero además de ser causante, ustedes están viendo en este ejemplo que se le está reprochando su conducta, ¿no ve? Es diferente, se entiende esa diferencia, ¿no? Hay dos significados diferentes entonces ahí. Finalmente tenemos otro ejemplo. Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. En este caso ya estamos hablando de responsabilidad netamente jurídica. Lo que sí les digo, estimados estudiantes, es que los significados que puedan darse fuera del derecho también pueden tener influencia en el derecho. Y eso vamos a ver cuando veamos la perspectiva de Hart, por ejemplo. ¿Ya? El ejemplo entonces, estimados estudiantes, estos tres ejemplos nos demuestran que una misma palabra puede tener diferentes significados. Los ámbitos en los que más se utiliza la palabra responsabilidad son en el ámbito moral, por ejemplo, cuando una persona dice, ay, me siento responsable de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, moralmente significará hecho mal esto, ¿no? Y también dentro del derecho. Por ejemplo, cuando decimos que una persona ha sido responsable del crimen, ¿no? El responsable del crimen fue condenado. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad dentro del derecho, estamos hablando de una persona a la que se le atribuye una consecuencia jurídica por haber quebrantado una norma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está muy relacionado con lo que hemos avanzado en anteriores clases. La responsabilidad, estimados estudiantes, ha tenido un tratamiento diferente a lo largo de la historia. Entonces vamos a ir analizando qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, cómo se trataba la responsabilidad, qué significaba y qué requisitos teníamos para que una persona pudiera ser responsable. Si bien no se ha estructurado en el pasado una teoría de la responsabilidad, ya se podía ver que se atribuían consecuencias a ciertas personas por hechos contrarios a la norma que hubiesen desarrollado. Así, por ejemplo, tenemos la ley del talión, ¿no? Es un sistema punitivo que relaciona el daño sufrido y la venganza. En un primer momento, entonces, encontramos que la responsabilidad tiene como consecuencia la venganza. Se rompe, digámoslo así, una norma jurídica y la consecuencia es la venganza. Pero, y bueno, famosa, bajo este famoso adagio, ¿no? Del ojo por ojo y el diente por diente. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que haber una consecuencia similar, ¿no? Entonces, no es tan retrógrada tampoco esta perspectiva. ¿Por qué? Porque al decir ojo por ojo y diente por diente, estamos diciendo que si se hace un daño, la venganza tiene que ser también similar, es decir, tiene que ser proporcional, no tiene que ser similar, no tiene que ser más fuerte, es decir, no nos referimos a una venganza mayor, ¿no? No estamos diciendo, ojo, si te lastiman el ojo, bueno, lo puedes matar. No, no, o sea, tiene que ser proporcional. Entonces hay un avance ahí en la humanidad. La composición, estimados estudiantes, es otra de las consecuencias que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y va a implicar la entrega de una suma de dinero por el ofensor que habría surgido posteriormente a esto de la venganza, ¿no? De la venganza privada. Entonces, si bien en un principio había esta venganza que implicaba una especie de castigo proporcional a lo que uno ha hecho, posteriormente se genera esta composición que sería la entrega de una suma de dinero. Pero datos más precisos nosotros ya los encontramos en el derecho romano. El derecho romano es uno de los antecedentes más grandes de nuestro derecho civil y el derecho civil hoy en día eh, tiene ¿cómo diríamos? Muchas secuelas y muchos frutos del derecho romano en sus instituciones. Entonces, la responsabilidad no es una excepción también en el derecho romano, entonces
surge la responsabilidad, ¿no? O se puede distinguir la responsabilidad, y es así que se realizaba la diferenciación entre delitos públicos y delitos privados durante el derecho romano. Entonces, habían delitos públicos con penas públicas diferentes, como el exilio y la mutilación, y también había delitos privados. Cuando se trataba de delitos privados, la consecuencia que se atribuía era una pena privada, pecuniaria usualmente, es decir, que se entregaba montos de dinero en caso de haber incumplido con ciertas normas y haber generado un daño. Uno de los elementos más importantes de la responsabilidad civil, al menos, es el daño, ¿no? Vamos a analizarlo ya de a poco. En el derecho romano encontramos instrumentos como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, estimados estudiantes, es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que no diferenció la responsabilidad penal de la civil, estableciendo delitos con carácter privado. Entonces, si bien había una diferencia entre delitos públicos y privados, todavía no se todavía no existía esa diferenciación, es decir, todavía no se decía hay esta consecuencia en la vía penal y hay esta consecuencia en la vía civil. O sea, no existía esa diferenciación durante el derecho romano. Posteriormente tenemos entre los antecedentes de la responsabilidad y uno de los más importantes que incluso ha hecho que el día de hoy hablemos de responsabilidad Aquilia, hablamos de la Lex Aquilia. La Lex Aquilia busca reprimir daños y lograr la indemnización mediante la Actio Legis Aquiliae. Es decir, la Actio Legis Aquiliae era una facultad mediante la cual se podía pedir estos daños y la indemnización cuando a alguien le generaban un daño. Los elementos para que un hecho se constituya en delito eran los siguientes. En primer lugar, tenía que haber un daño causado a otra persona en su fortuna, ¿no? A esta persona que iba a ser la víctima. Ese daño tenía que ser causado por la acción de un cuerpo por otro, es decir, tiene que ser una persona diferente la que genere ese daño, ¿no? Tenemos además la ausencia del derecho del ofensor. El ofensor no tendría que tener derecho para generar esos daños. Y finalmente tiene que darse un daño causado al dueño del bien, ¿no? El dueño del bien es el que tiene que haber sufrido ese daño para poder exigir esa reparación. Esto, estimados estudiantes, hoy en día todavía sigue vigente en el derecho, ¿no? Si una persona genera daño a otra, tiene que reparar ese daño que genera. Entonces, por eso cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, es decir, responsabilidad que va más allá de los contratos, eh, encontramos ahí la responsabilidad que hoy en día todavía se sigue llamando aquilia, ¿ya? Extracontractual o aquilia, que implica cualquier tipo de daño que se pueda generar, ¿no? Que pueda implicar como consecuencia ese resarcimiento. El derecho justiniano modifica, estimados estudiantes, esta lex aquilia y crea un factor subjetivo que es la culpa como mecanismo de condicionamiento. Esto es sumamente importante y quiero que por favor lo tomen en cuenta y que no lo olviden, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos 4 requisitos en la lex aquilia, ¿no? Hacer un daño, que otro cuerpo genere un daño, ausencia de derecho del que hace el daño y además un daño causado al dueño del bien. Si se dan cuenta, estimados estudiantes, en esta ley Aquilia, en la lex Aquilia del derecho romano, no se exigía un análisis de la persona que ha hecho el daño. ¿No ve? A ver, vean, no se dice esta persona tiene que haber sido negligente o tiene que haberlo hecho con intención. ¿No ve? En ninguna parte. Esos son los 4 requisitos para que la persona sea responsable. ¿Me entienden? Para que tenga que reparar ese daño que ha generado, aunque no se llamaba como tal reparación, ¿no? Tendría que realizar esa indemnización. Entonces, es el derecho justiniano el que dice un rato, para que alguien sea responsable, no basta solo el daño que ha generado, sino que también hay que analizar su conducta. Es decir, esta persona mínimamente tiene que haberlo hecho de manera imprudente y eso se tiene que analizar, ¿no?
Eso es lo que, ese es el cambio en la historia que le ha dado el derecho justiniano a la responsabilidad. El derecho justiniano tenía un gran cuerpo normativo que era el Corpus Juris Civilis Justinianeus, que se dividía en 4 partes: el Códex, las Institutas, las Novelas, Códex, las Institutas, las Novelas y el Digesto, ¿no? Les recomiendo revisar esto en el derecho romano, es muy, muy interesante. Pues en las novelas estaban las nuevas constituciones, en el Digesto Pandectas estaban los comentarios de los grandes juristas, el códex era la compilación, ¿no? de toda la normativa jurídica que se había dado en Roma, entonces era un cuerpo normativo, ha sido un trabajo sumamente extraordinario a lo largo de la historia. Y en el derecho de Justiniano es que se va a implementar este requisito, ¿no? Para que una persona sea culpable, mínimamente tiene que haber sido imprudente, mínimamente ha tenido que ser imprudente, entonces, o ha tenido que tener la intención también de hacer ese daño. Entonces, si una persona ha generado un daño sin intención, no terminaría siendo responsable. A esa consecuencia nos lleva este, este estudio, ¿no? Y estos hechos. Y esto ha sido recibido por el derecho francés. Uno de los más grandes antecedentes del derecho civil y de nuestro derecho civil también actual es el Código Civil Napoleón, el Código Civil Napoleón de 1804, ¿no? El Código Civil Napoleón, estimados estudiantes, ha recogido lo que establecían los romanos y también procuraba establecer, nos dice, un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal, bajo la influencia del derecho canónico. Entonces, ya en el derecho francés se diferencia la responsabilidad penal de la responsabilidad civil, ¿no? Se llega a la conclusión de que de un delito surgen 2 consecuencias, es decir, de una conducta contraria a la ley surgen 2 consecuencias. En primer lugar, la pena, que es la consecuencia que se da en la responsabilidad penal, una especie de sanción. Y en segundo lugar, el resarcimiento, es decir, una forma de reparar ese daño que se ha generado. ¿Me entienden? Hay 2 consecuencias diferentes. El Código Napoleón, entonces, toma en cuenta lo que había dicho el derecho de Justiniano, porque exige también la culpa. La culpa, esa negligencia, esa imprudencia en la que ha incurrido el agente del daño. Por eso nos dice lo siguiente: todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo, a aquel por culpa del cual ha sucedido, ¿no? Por culpa. Ese término no lo olviden porque es sumamente importante en la responsabilidad penal y en la responsabilidad civil subjetiva. Sería muy interesante que la historia, bueno, sería mucho más simple que la historia termine ahí, chicos. ¿Por qué? Porque el día de hoy simplemente nosotros haríamos responsables a las personas negligentes o imprudentes, ¿verdad? Diríamos, bueno, si este ha sido imprudente, entonces que repare el daño que ha generado. Si este ha sido negligente o si este ha tenido la intención de hacer el daño, esta persona tendrá que reparar el daño y bueno, si corresponde, también tendrá la sanción penal. Entonces sería mucho más simple. Pero, pero estimados estudiantes, la historia misma de la humanidad y los desarrollos tecnológicos han hecho que volvamos nuevamente a esto que hemos estudiado hace un momento, ¿no? La lex Aquilia se basaba solo en el daño, ¿se acuerdan? Eso hemos dicho durante el derecho romano. Pero la historia, o sea, el hecho de que haya tanta situación riesgosa por el desarrollo tecnológico, hace que nosotros ya no tengamos que buscar necesariamente la culpa de la gente del daño, ¿me entienden? Ya no hay que buscar esa imprudencia, esa negligencia, ya no hay que probar eso necesariamente. Entonces surge nuevamente la responsabilidad civil objetiva, que no consideraba la culpa, ¿no? Esta ha sido característica en la Lex Aquilia, ley de las 12 tablas, hemos visto, y ha sido retomada en el derecho alemán y en el derecho austriaco, considerada además en el Código Civil Italiano de 1942 y también ha sido tomada por nuestro Código Civil. ¿A qué nos referimos con esto? El ser humano, estimados estudiantes, ya maneja maquinaria,
el ser humano ya maneja sustancias químicas que son peligrosas. Entonces, la sola actividad riesgosa y el daño que pudiera generar esa actividad riesgosa ya es causante para que una persona sea responsable. Les doy un ejemplo. Explota una gasolinera. Supongamos que hay una persona ahí caminando, hay una persona que está cargando gasolina. ¿Y por qué explota? A ver, analicemos. Está un cable de luz chispeando por ahí, cae el poste, eh, genera la llama y explota la gasolinera, ¿no? Si se dan cuenta, en esta situación, estimados estudiantes, la persona, o sea, el dueño de la gasolinera, no tendría ninguna culpa, ¿no? Es decir, no se le podría reprochar por esa situación, porque lo que ha pasado en realidad es que el poste del que se encargaba una empresa de electricidad ha caído, ¿no ve? Entonces, la lógica nos dice, a ver, la responsable de esto es la empresa de electricidad, ¿verdad? Analizando. Pero el problema en este caso es que, bueno, nosotros en la responsabilidad civil objetiva solo vamos a considerar al agente del daño. Es decir, y tomando en cuenta criterios que nos hagan hacerlo responsable. Por ejemplo, en este caso, el, el dueño de la gasolinera sí sería responsable. ¿Por qué? Porque su actividad, la actividad que desarrolla, ya implica un riesgo de por sí. Es decir, uno de los riesgos que puede tener una gasolinera es explotar, ¿no? Entonces, este riesgo ha generado un daño y por eso esta persona es responsable. Por más de que tenga las licencias, por más de que su actividad sea lícita, lo que es ilícito es el daño que se ha generado, ¿no? Y ya nos está reprochando, ya nos está analizando, ¿no? A ver, cómo lo ha hecho, digamos. Lo que sí se puede analizar es si es que han habido ciertos extremos externos, como la causa extraña, no es causa extraña, no imputable, como la fuerza mayor, caso fortuito, que vamos a analizarlos igual cuando nosotros vayamos analizando paso a paso los elementos de la responsabilidad. A lo que voy con esto es que hay actividades riesgosas, ¿no? Parques de diversiones, industrias, encontramos también dentro de las actividades riesgosas, no sé, manejo de químicos, eh, que a la larga van a generar daños, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha generado esto? Ustedes dirán. Porque sería algo injusto, inclusive, que una persona tenga que estar probando la imprudencia de la gente del daño, ¿no? Es decir, que no se le repare el daño que ha sufrido porque tenga que estar probando que ha sido la culpa de alguien más. Es decir, que alguien ha sido imprudente, que alguien ha sido negligente. Entonces, en materia civil se ha retomado esto. En materia penal no, ojo, ¿ya? En materia penal es diferente. Vamos a ver eso cuando veamos los sistemas. Y justamente nuestra clase de hoy está destinada a analizar los sistemas, ¿no? Espero que hasta acá entonces tengamos una idea, ¿no? De cómo la responsabilidad ha ido evolucionando. En un primer momento solo se exigía el daño, después ya se analizaba también al agente del daño, es decir, la persona que ha hecho el daño. Posteriormente, modernamente, se ha exigido que nuevamente ya no se tome en cuenta el daño como tal, sino se tomen en cuenta otras circunstancias para que una persona sea responsable, al menos en materia civil. Pero esto de la culpa sí se ha quedado en materia penal, ¿no? Y bueno, siempre ha estado en materia penal, o por mucho tiempo al menos. Entonces, estimados estudiantes, hasta acá espero que todo esté claro. Como hemos visto, entonces, la responsabilidad cambia a lo largo del tiempo. Y es justamente porque es importante. Pero ¿por qué es importante? Veamos su importancia.
Sin el concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, no tendríamos el elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico. Entonces, la responsabilidad permite esa reacción del ordenamiento jurídico, vincula a una persona a las consecuencias jurídicas establecidas por la norma, ¿no? Por eso es importante. Además, encontramos manifestaciones de la responsabilidad jurídica en todos y cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. Encontramos responsabilidad en el derecho civil, penal, administrativo, mercantil, laboral, etcétera. Hay responsabilidades de las empresas que pudieran cometer delitos incluso. Las empresas también podrían generar daño a sus consumidores. En Estados Unidos, por ejemplo, grandes farmacéuticas, estimados estudiantes, han sacado productos que han sido dañinos, ¿no? Para personas, para mujeres embarazadas, por ejemplo. Mujeres embarazadas han tomado cierto producto y eso ha generado que los hijos de esas personas nazcan con ciertas deformidades, con ciertos problemas también para tener una vida normal. Entonces, estimados estudiantes, como ustedes pueden ver, estamos ante un instituto jurídico, es decir, ante un concepto jurídico que es de gran trascendencia, ¿no? Que se usa en todo, bueno, que lo podemos ver en todas las ramas del derecho. Y en cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y nosotros vamos a ir revisando también al final de la materia, después de revisar minuciosamente cuáles son los elementos para que una persona sea responsable, vamos a ir analizando esta temática de algunas otras formas que se dan de la responsabilidad. La responsabilidad, estimados estudiantes, como han visto, históricamente cambia. También hemos visto que es ambigua, ¿no? Es decir, que tiene diferentes significados según las circunstancias, según el contexto en el que es utilizado. Entonces es complejo, ¿no? Si nosotros revisamos el concepto que brinda la Real Academia de la Lengua Española, este también es insuficiente para el derecho, porque en el ámbito de aplicación de este concepto jurídico estamos ante diferentes significados que vamos a encontrar. Entonces es un término vago y ambiguo. Vago porque puede tener diferentes significados esa palabra responsabilidad y ambiguo porque según el contexto en el cual se utilice esta palabra también va a tener diferentes significados. Por eso, estimados estudiantes, la mejor forma de acercarnos al concepto de responsabilidad es estudiarlo tal cual está en la norma jurídica, ¿ya? Eso es el derecho positivo, ¿no? El derecho positivo es el derecho que está ahí, el derecho que está vigente, el derecho que nos está rigiendo actualmente, es decir, las normas que nos rigen actualmente. Cuando nosotros hablamos de derecho positivo, no nos estamos refiriendo a un derecho optimista, ¿no? Nos estamos refiriendo a positivo viene de positum, que significa puesto. Entonces, el derecho positivo significa el derecho vigente, ¿no? El derecho que está ahí, el derecho que rige a una sociedad, las normas jurídicas que rigen a la sociedad en ese instante, el derecho puesto ahí. Entonces, nosotros vamos a basarnos en el derecho que está en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho que está ahí, para poder comprender un poco más de lo que es la responsabilidad. Y en el derecho positivo encontramos tres sistemas. Un sistema de responsabilidad sancionadora o penal, un sistema de y un sistema de responsabilidad civil que puede ser de dos tipos: responsabilidad civil subjetiva o responsabilidad civil objetiva. Analicemos cada uno de ellos entonces para ir concluyendo también con nuestro avance, pero sí hay que tener hay que tomar mucha atención a esta temática. La responsabilidad penal, estimados estudiantes, o también llamada responsabilidad sancionadora, es la que está más cerca de la moral, ¿ya? La moral, cuando ustedes vean Introducción al Derecho, ustedes van a ver que hay normas morales, hay normas del trato social, hay normas jurídicas y también hay normas religiosas. Y no hay que confundirlas, no hay que confundirlas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es algo importante a tomar en consideración. Valerie, Edilson, Miguel, Fernando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de las normas morales, estimados estudiantes,
Nosotros nos referimos a todas aquellas normas que regulan lo que una sociedad considera bueno o malo, ¿no ve? Una norma moral, por ejemplo, es no serle infiel a la pareja. Eso en la sociedad es mal visto, ¿no ve? En la sociedad es mal visto, entonces eh, las sociedades vamos creando cosas que consideramos buenas y consideramos malas. Entonces engañar a una pareja sería algo moral, porque incluso si la sociedad no se entera, eso genera una consecuencia. Y la consecuencia de las normas morales es el remordimiento de conciencia, ¿no? Una persona que engañará a su pareja, por más que la sociedad no lo sepa, tendrá pues en su conciencia ese remordimiento y dirá, pucha, no, creo que estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Y se sentirá mal en algún punto. Las normas morales entonces se van a basar en eso, ¿no? En el análisis de lo bueno y lo malo que podría haber. Eh, Tenemos además, estimados estudiantes, normas del trato social. Las normas del trato social son aquellas que van a buscar una relación de decoro en la sociedad, es decir, una relación de, ¿cómo diríamos?, de ser bien vistos ante la sociedad, así en términos fáciles, ¿no? Va a buscar relaciones que impliquen el decoro, se llama, es decir, ser bien vistos ante la sociedad. Una norma del trato social es saludar a las personas, ¿no ve? Porque busca, digamos, buenas relaciones, relaciones de cortesía entre las personas. Cuando una persona rompe una norma del trato social, ¿qué es lo que pasa? La sociedad la ve mal, ¿no ve? A esta persona, ¿cómo no va a saludar, por ejemplo? Entonces, la consecuencia de la norma del trato social es justamente esta, este repudio social, este reproche social. Pero no porque se rompan normas del trato social o porque se rompan normas morales, necesariamente el derecho va a tener consecuencias. Ojo, porque también tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas, estimados estudiantes, la ley al menos surge del legislador y tiene como consecuencias la coacción, es decir, el Estado puede usar la fuerza para que se cumplan esas normas. ¿No ve? Entonces es diferente. En la norma moral no pueden usar la fuerza contra ti. En la norma del trato social tampoco. O sea, las consecuencias son diferentes si se dan cuenta. Y bueno, en las normas religiosas es diferente, ¿no? Porque son normas que se dan según escrituras sagradas o según escrituras que la mayoría de las personas consideran válidas en una religión. Y la consecuencia dependerá de la religión, ¿no? Si es que rompes normas religiosas cristianas, por ejemplo, la consecuencia se dará en el infierno posteriormente. O si es que rompes normas religiosas que se dan en el budismo o en el taoísmo, la consecuencia será que no podrás ser uno con el universo posteriormente y tendrás que sufrir nomás de esa individualidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? De estas diferencias importantes. Se dan cuenta de aquello. Muchas veces, la moral sí juega un papel en el derecho, ¿no? Es decir, hay cosas que la sociedad considera muy malas y las pone en el derecho. Pero no siempre eso sucede. No siempre. ¿No ve? Pero en la responsabilidad penal, al menos, o sancionadora, chicos, sí hay una relación con la moral. Es decir, sí hay una cercanía entre la responsabilidad jurídica, entre la norma jurídica y la norma moral. Esta es la más cercana, nos dice, a la responsabilidad moral, ya que refuerza normas que prescriben o prohíben modelos de conducta. La moral nos da muchos modelos de conducta, ¿no? Por ejemplo, no hacer daño a otros, no matar a otra persona, no robar a otra persona. Y eso, estimados estudiantes, queda en el derecho penal o en el derecho sancionador. La responsabilidad penal no solo se refiere a lo que está en nuestro código penal, sino se va a referir también a todos aquellos ordenamientos que generen una sanción, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, han visto en las instituciones, tienen sus reglamentos, ¿no ve? Reglamentos internos en cualquier institución. Y ahí dice, los empleados de esa institución no pueden cometer actos inmorales. Es decir, si un empleado es encontrado bebiendo en la institución,
claro está que tendrá como consecuencia jurídica alguna sanción, pecuniaria tal vez, o tal vez incluso lo desvinculen, pero todo depende, ¿no? De si esto está de acuerdo o no a la Ley General del Trabajo, o si estos están más bien regulados por otro tipo de ley administrativa. Entonces, lo que interesa acá, o sea, nosotros todavía estamos viendo cosas generales, ¿no? Todavía no vamos a ver cosas específicas. Lo que a nosotros nos interesa es que mm, en la responsabilidad penal lo que sucede es la realización de un juicio de valor negativo sobre una conducta. Implica entonces reproche. Alguien lo que va a hacer es romper lo que dice la norma jurídica y esta norma jurídica obviamente le va a dar un reproche, una sanción. Entonces no le está diciendo arreglar las cosas, le está imponiendo una sanción, le está poniendo una especie de castigo, si se dan cuenta. Esa es la característica, una de las características más importantes de la responsabilidad penal. No se está imponiendo reparar, arreglar, ¿no? No le están diciendo, ahora a la víctima le vas a poner en la misma situación que estaba antes de que le has hecho daño. No, le está diciendo, como tú has hecho esto, yo te voy a castigar con esta pena, con esta sanción. Y si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Penal, van a encontrar varios tipos penales, ¿no? Aquel que estafe a otra persona va a tener de 1 a 5 años de cárcel. Si ustedes se dan cuenta, este año o 5 años de cárcel, depende de la situación y de qué tan grave sea, no le está reparando nada a la víctima, ¿no? ¿O no? No le está diciendo, bueno, con estos 5 años usted como víctima ya lo tiene todo arreglado. No, porque no está arreglando la situación de la víctima. Solo le está imponiendo un castigo a esta persona que ha incumplido la norma, ¿no? Que ha quebrantado la norma jurídica. Se sustenta en la culpabilidad, ya que para poder imputar la responsabilidad del sujeto, se tiene que admitir su capacidad de libre decisión. La idea de reproche jurídico ayuda a comprender la función de la prevención que tienen las penas. Entonces es un reproche, es como un castigo. Y este castigo entonces lo que hace es también prevenir que esas conductas se realicen. Eso es lo que busca, ¿no? No siempre se da, obviamente, pero es una de las finalidades. Uno dice, a ver, pucha, eh, no sé, han debido ver, digamos, algunas peleas de conductores en la calle, ¿no? Cuando a uno le chocan el auto, seguro dice, pucha, lo quiero matar a este, ¿cómo va a ser tan chacra al manejar? Pero obviamente él dice, bueno, ay, no, bueno, 30 años de cárcel por un problema así, no, mejor no, ¿no? Esa es una forma de prevenir de las normas también, ¿no? Pero no siempre se da, ojo, o sea, no siempre es eficaz. En la responsabilidad penal, estimados estudiantes, la norma nos establece las conductas específicamente con sus consecuencias jurídicas, ¿ya? Las normas que fueran mal vistas por la sociedad, ¿no? Nuestro Código Penal, reitero, tiene penas para aquellas personas que maten a otras. Va a tener penas más graves para aquellos que maten bajo ciertas circunstancias. Va a tener penas para aquellos que generen lesiones a otras personas. Va a tener penas para personas que fomenten la corrupción. Entonces son conductas graves para la sociedad, o sea, conductas que son muy graves para la sociedad y que la ley les impone consecuencias. Les impone como un castigo, una especie de castigo, ¿no? Obviamente cuando ustedes vean penal van a ver que los teóricos de la pena dicen, no, lo que se busca no es castigar, sino reintroducir, ¿no? La reinserción del delincuente a la sociedad. Ya, pero quieran o no, en este tipo de responsabilidad no se está dando una reparación o un arreglo a la víctima. ¿No ve? Para nada, porque es una consecuencia ajena. Incluso dentro de este tipo de responsabilidad podemos encontrar a los reglamentos internos que les decía, ¿no? Por ejemplo, el, el reglamento de una institución dice, está prohibido beber, consumir bebidas alcohólicas en nuestra institución y como consecuencia se rebajará, se rebajará el, qué sé yo, el 10% del haber mensual, ¿no? Desde su salario, por ejemplo, podría ser. Entonces, en esta circunstancia, estimados estudiantes, si se dan cuenta, tampoco es que se esté arreglando algo, ¿no?
este monto de dinero que se está estableciendo, de, qué sé yo, del 20%, imaginemos, ¿no? De sanción, a lo que se refiere es a una especie de pena, porque no es que se está haciendo un cálculo, ¿no? A ver, ha tomado y le vamos a poner, vamos a calcular cuánto daño ha hecho con eso. No, 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 no se está reparando ningún daño. Se está imponiendo ahí una especie de sanción, porque ha bebido y porque ha tenido conductas inmorales en su trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal te da una especie de castigo, te da una especie de sanción, te da una sanción, ¿no? Y obviamente tienen que ser conductas bien establecidas. ¿Por qué? Porque la sanción también no se puede dar en cualquier caso. Eso es importante también que lo tomemos en cuenta. Que a uno lo sancionen no tiene que darse en una ley sumamente genérica, ¿no? Por eso en el derecho penal, al menos ustedes cuando vean derecho penal, van a ver que sí o sí tiene que estar en la ley los delitos. No pueden estar en otro tipo de instrumentos normativos. Es decir, sí o sí el legislador, la asamblea, tiene que sacar una ley en la cual se establezca la pena, ¿no? De un delito. Porque se está atentando contra la libertad de una persona. Y la libertad de las personas es algo muy valioso. ¿No ve? Entonces, es un aspecto a considerar. Dentro de los sistemas de responsabilidad encontramos los sistemas de responsabilidad civil. Y en los sistemas de responsabilidad civil, estimados estudiantes, sí se busca una reparación del daño, ¿ya? Se busca arreglar el daño que se ha generado. Y tenemos dos tipos de responsabilidad civil, subjetiva y objetiva, ¿ya? La responsabilidad civil subjetiva surge ante un acto jurídico que causa un daño que va a ser reparado. Es subjetiva, ¿por qué? Porque el justificativo para que esa persona termine reparando el daño es su conducta. Se hace un análisis de su conducta. Por eso es subjetiva. Se analiza al sujeto. Sujeto, ¿no? Subjetiva, sujeto. Relaciónenlo. En la responsabilidad civil subjetiva se analiza al sujeto, si es que el mismo ha sido culpable. De a poco, claro, está se ha ido objetivizando. Cuando decimos objetivizar, es decir, ya nos estamos refiriendo al objeto, es decir, al daño mismo, no al sujeto. Y de a poco esta responsabilidad se ha ido objetivizando. ¿Por qué? Porque se invierte la prueba a veces, es decir, a veces el que tiene que demostrar el daño es que no ha habido daño, mejor dicho, es el que ha generado el daño, ¿no? Hay una inversión de la prueba, es decir, ya no tiene que ser la víctima la que pruebe que ha habido daño y que el culpable ha sido el agente del daño, sino que el agente del daño, es decir, a quien se acusa, tendrá que probar que no ha sido así. Eso se da en ciertas circunstancias. Hay ciertas presunciones, eso lo van a encontrar, por ejemplo, en la norma de tránsito actual que nosotros tenemos. El presupuesto de partida de la responsabilidad civil subjetiva es la infracción de la norma, sea esta contractual o el deber genérico del neminem laedere. Dentro de la responsabilidad civil subjetiva, entonces, está la responsabilidad contractual también. Es decir, si alguien incumple el contrato, ya tiene también que reparar el daño. Y desde ahí surge, por ejemplo, el pago de se van a sumar un 3% de intereses o se va a tener que ver una suma según el tipo de contrato que se tenía que cumplir y se ha incumplido. El reproche, entonces, estimados estudiantes, se manifiesta con la imposición de un deber de indemnizar el daño, exigiendo la culpabilidad como consecuencia de la agencia moral del individuo. Cuando hablamos de culpa, estimados estudiantes, lo que estamos diciendo es que el individuo ha tenido la posibilidad de elegir. Entonces, eso es lo que se analiza, ¿no? El que ha hecho el daño tiene la posibilidad, ¿no? O sea, de analizar y decir, ¿hago el daño o no lo hago? No estamos ante personas que han sido obligadas, ¿no? Todos nosotros tenemos facultad de decidir, ¿no? Tenemos facultad de decidir. Y como tenemos facultad de decidir, cuando somos imprudentes al menos, sí tenemos que hacernos responsables de esos actos. Y ahí viene la culpa, ¿no? Entonces, cuando somos imprudentes mínimamente, somos culpables. Y eso se analiza en la responsabilidad civil subjetiva y también en la responsabilidad penal. En los dos se analiza eso, al sujeto. La diferencia entre la responsabilidad penal y la civil subjetiva es que en la responsabilidad penal, como ya habíamos visto, la consecuencia es una especie de castigo, una sanción.
¿no ve? Y en la responsabilidad civil subjetiva se analiza al sujeto, pero la consecuencia es que el sujeto tiene que reparar el daño, ¿no ve? Sea con un monto de dinero o también puede darse, digamos, ¿qué pasa si yo le choco el auto a Edilson? Imaginemos, o digamos, yo estoy con mi automóvil, voy y hago que la pared de Edilson ceda, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reparo el daño? Puede ser mediante una indemnización, mediante un monto, el pago de un monto de dinero, pero también puedo repararlo arreglando esa pared, ¿no ve? Entonces, esa es la característica de la responsabilidad civil subjetiva, o sea, de la responsabilidad civil en general. Y de la responsabilidad civil subjetiva es que se analiza la culpa de la persona. En la responsabilidad civil objetiva, estimados estudiantes, eh, vamos a prescindir de la culpabilidad, es decir, no importa si la persona ha sido o no culpable, es decir, ha sido o no imprudente, si se le puede reprochar o no. Y esto ya hemos dicho por qué ha sido, ¿no? Porque la sociedad, las tecnologías aumentan y los riesgos son mayores. Entonces, cuando se genera una persona un daño, sería absurdo que la misma tenga que ir probando la culpa del que le ha hecho el daño. Entonces, de a poco se va objetivizando. Se caracteriza por lo siguiente. Se imponen actividades legales que benefician a la sociedad. Es decir, que incluso la actividad que realiza el agente del daño puede ser lícita. Lo que es ilícito es el daño que se genera, ¿entienden? Eso es lo que es ilícito. Pero su actividad es lícita. Por ejemplo, en el ejemplo que dábamos del dueño de la gasolinera, su actividad es totalmente lícita, ¿no? El Estado le da incluso permisos para que él pueda tener su gasolinera. Y en segundo lugar, la característica de la responsabilidad, bueno, en segundo lugar, entre otras de las características de la responsabilidad objetiva, encontramos la siguiente. Es más fácil de comprobar, porque solo hay que probar un nexo de causalidad entre el acto dañoso y el daño, además de las condiciones de imputación objetiva. Nosotros eso lo vamos a ir analizando de a poco, ¿no? Yo les he dado un factor de atribución que era el riesgo, es decir, si alguien genera una actividad de riesgo, tiene que responder por ese riesgo. Otro de las causas por las cuales uno puede ser responsable es por el beneficio que uno tiene. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar la responsabilidad de los patrones sobre los actos de sus empleados. ¿Y esto por qué se justifica? Porque los patrones se benefician económicamente de la actividad de sus empleados. Entonces, es por ese motivo que ellos, si un empleado genera el daño, ellos tendrán que reparar por ese daño. Eso ya lo vamos a ir analizando. Pero ahorita estamos viendo esas tres diferencias, ¿no? Responsabilidad penal o sancionadora, en la cual estamos ante una sanción que se da, ante una especie de castigo que se da. ¿Se analiza la culpa? Sí. ¿No ve? Tenemos una responsabilidad civil subjetiva en la cual se analiza la culpa y además se repara el daño. Y en la responsabilidad civil objetiva, lo que importa es el daño generado, ¿no? El daño que se ha generado y buscamos otros criterios, no necesariamente el análisis del agente del daño, es decir, de quien ha generado el daño. Impone la obligación también de reparar los daños, ¿no? En actividades que incluso pueden ser lícitas, lo único ilícito, lo único antijurídico es el daño que se ha generado. No importa el agente, ¿no? No se analiza la gente. La responsabilidad civil está ligada a la moral, estimados estudiantes, ya para ir terminando nuestra exposición del día de hoy. La responsabilidad moral afecta al fuero de conciencia, eso les habíamos dicho, ¿no? Por haberse procedido mal y genera el arrepentimiento. La consideración de lo justo o injusto en un orden jurídico o norma se funda no en una norma moral positiva puesta, sino en una supuesta. ¿A qué nos referimos esto? La norma jurídica se basa en un presupuesto, ¿no? Es decir, para generar las leyes nos basamos en una ley superior y posteriormente en una ley superior. Por ejemplo, para que haya ley, la Constitución tiene que estar por encima y tiene que permitir que esa ley exista. Para que haya reglamento, tiene que haber una ley que permita que exista este reglamento. Para que haya un acto administrativo o una sentencia, tiene que haber una ley que lo permita. Pero por encima de todas estas normas, tendría que haber una norma moral, ¿no? Y esa norma moral nos dicen que es presupuesta, es decir, no nos vamos a basar en la moral, es decir, en lo que toda la sociedad piensa en ese momento,
Si no, nos vamos a basar en que lo que la norma dice es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Es una especie de positivismo ideológico que ustedes ya lo van a ver en filosofía jurídica. Pero a lo que vamos es que la norma, bueno, o la moral también busca en determinado punto ser objetiva para dar lugar a la norma jurídica, ¿no? O sea, no es solo lo que uno piensa que sea justo, sino que la norma jurídica va a ser genérica porque, bueno, sed lex dura lex, ¿no? La ley, aunque dura, se tiene que cumplir. Y no siempre la ley va a ser justa. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque la ley busca también orden, paz social, que son otros de los fines del derecho. La responsabilidad civil se sustenta sobre principios morales, porque ustedes han visto, ¿no? En la responsabilidad civil estamos ante una norma básica. Si haces daño a otro, tienes que reparar ese daño. Esa es la base de la responsabilidad civil. En la responsabilidad penal ya se especifica. Les invito a dar una revisión a sus códigos penales y ahí van a ver, ¿no? El que haga esto, esto, esto y esto tiene esta pena privativa de libertad. El que haga esto, esto, esto y esto tiene otra pena privativa de libertad o tendrá días multa, ¿no? Entonces, van a ver ustedes esto. O vean también reglamentos y ahí van a decir, ah, esto es responsabilidad penal. Pero en la responsabilidad civil tenemos una norma básica y genérica. El que hace daño al otro tiene que reparar ese daño que ha generado. Entonces, eso se basa en la moral. ¿Tiene una base moral? Sí, que tiene trascendencia en lo jurídico, pero eso no significa, ya les he manifestado, que toda norma jurídica necesariamente sea justa. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, nuestro avance del día de hoy. Lo más importante de aquí era la diferencia entre los tres sistemas. También hemos analizado la historia de la responsabilidad y hemos tratado de acercarnos a este concepto. Vamos a ver ya posteriormente cómo los autores han ido tratando de definir o de darnos una perspectiva de lo que es la responsabilidad. Pero ya hemos analizado cómo se presenta, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación de hoy. Y si tienen alguna duda, siéntanse libres de realizar las consultas que deseen en el foro y también acá.